Ya estamos conectados con Martín Tetaz, economista de consulta y escritor de libros Economics. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás? Hola Juan, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Bien, bien, gracias por atendernos. Volvemos a consultarte por estos últimos aumentos que ha otorgado el gobierno, como el de combustibles y transportes, para tener una idea sobre cómo van a incidir sería para el valor ya de mayo, ¿verdad? O de junio. Claro, ¿cómo van a pegar en la inflación de Exacto. mayo? Lo cierto es que vienen en la línea de la mayor parte del blanqueo, lo que se podría llamar el blanqueo de la situación de las tarifas. Primero fue el gas con el descuento en los subsidios, el aumento en las tarifas. Sí. Eso suma prácticamente de acá a junio medio punto de inflación. Y ahora aparece aumento, bueno, la tarifa del ferrocarril San Martín, que es muy importante en términos porcentuales, es un aumento del 100%, pero como partía de un piso muy bajo, el boleto mínimo estaba en $1, que es prácticamente insignificante, y ahora pasa a ser $2, que también es bastante bajo. O sea, entonces al incidir tan poco dentro del presupuesto, aunque el aumento es muy importante en términos porcentuales, no le pega mucho a la inflación. Ahora, sí, obviamente el tema del combustible, quizás de todas las noticias de aumento que aparecieron esta semana, es probablemente el más sensible, porque el combustible viene sumando prácticamente un 35% de aumento desde la salida desde la devaluación de enero, y entonces eso le está pegando bastante de lleno a la economía. No obstante lo cual, como el núcleo duro de la medición de la inflación, que es alimentos y bebidas, continúa frenándose en los supermercados, es posible, y diría yo bastante probable, que cuando se conozcan los números de abril, veamos una reducción todavía más por debajo del 2,6 que vimos en el último mes, me animaría a decir inclusive por debajo de 2. Sí, ahora la perspectiva anual sigue rondando el 35%. Sí, sí, porque la inflación venía lanzada a una velocidad fenomenal los primeros 3 meses del año. En los 3 meses acumuló 10%. Si vos a eso lo proyectás, porque va acumulándose inflación sobre inflación, te da prácticamente 46% anual, y entonces era una locura. Con el freno inclusive estamos llegando a ese nivel del 35% que se estimaba. 34-35% es lo más probable que termine la inflación del año 2014. El otro dato que se está esperando para trabajar sobre eso es el de el índice de pobreza y de indigencia. Ese dato no va a aparecer, Juan, lamentablemente no va a aparecer, porque el gobierno hasta ahora venía reconociendo niveles de pobreza muy bajos hace mucho tiempo, desde el año 2007 para acá, que el INDEC lo que hace es actualizar la canasta básica de bienes y servicios que forman esa línea de pobreza, la viene actualizando con el índice trucho de inflación. Entonces, obviamente, le da 1.900.000 pobres en Argentina en estos momentos, una cifra cercana al 4%, que es irrisoria, cuando en realidad, si vos ajustás utilizando cualquier indicador alternativo de precios, la pobreza en Argentina está alrededor del 25% con las distintas mediciones. Hay gente que esta semana, por ejemplo, apareció en medición de la Universidad Católica la semana pasada marcando 27 como la más conservadora. La medición que publicamos nosotros usando el precio de cuidados da 23% como mínimo, y es todavía más conservadora, pero la discusión está por ahí. O sea, estamos hablando de 10 millones de pobres en Argentina, y el gobierno no puede reconocerlo porque, digamos, haría agua uno de los principales argumentos del modelo, y mostraría que estamos en niveles de pobreza similares a los que había en la década del 90. Eso te quería preguntar porque ahora lo que se está evaluando justamente en el promedio de la década es si en términos de pobreza y de salarios no se está equiparando. Obviamente que la primera gestión de Néstor Kirchner en términos económicos fue mejor que la última parte del gobierno kirchnerista, en donde se incorporó mucha gente al trabajo y bajaron los niveles de pobreza. Pero los 10 años en promedio se asemejan a la década menemista. No, lo que pasa es que empezó esta década, que empieza arbitrariamente en el 2003. Es una década que empieza con un desempleo muy alto y con inflación también que venía de arrastre el año 2002 bastante alta. O sea que es el peor de los escenarios. Vos, básicamente, para ver cuántos pobres tenés que mirar dos variables: cuál es la tasa de desempleo y cuál es la tasa de inflación.
porque la tasa de desempleo es la que te muestra si la gente tiene ingresos o no tiene ingresos. Y la tasa de inflación es la que te muestra si con esos ingresos le alcanza para comprar algo o no le alcanza para comprar nada. Entonces tenés que mirar esas dos variables juntas. En el 2003, cuando empieza Néstor Kirchner, el escenario era el peor de todos, porque tenías alta inflación heredada y encima tenías altísimo desempleo. En ese periodo lo que pasó fue que bajó la inflación drásticamente, porque ya había pasado el impacto fuerte de la devaluación del año 2002, y por otro lado creció mucho el empleo, o sea, cayó el desempleo. Prácticamente se crearon 3 millones de puestos de trabajo en esos primeros 4 años. Entonces, obviamente la pobreza cayó drásticamente en esos 4 años, pero desde el 2007 en adelante la creación de empleo fue bastante modesta, bastante pobre, 1 millón de puestos de trabajo de punta a punta desde el 2007 hasta ahora, y con esa pobre creación de empleo, la contrapartida fue el aumento fenomenal de la inflación. Entonces pasamos a los niveles inflacionarios que eran hasta el año pasado del 25% y que ahora están en el orden del 35%. Con ese nivel inflacionario, obviamente está cada vez cayendo más gente debajo de la línea de la pobreza porque no le alcanza para comprar la canasta de productos básicos, y entonces estamos retrocediendo a lo que eran los años, por ejemplo, el año 1998 era un año de 25% de pobreza similar a la que estamos teniendo en estos momentos. Por eso, de década contra década, el promedio está acercando en términos de desempleo. Sí, en términos de desempleo no, en términos de desempleo la década del 90 empezó con un desempleo alto por salida de la hiperinflación, pero estalló el desempleo en el año 95 con la crisis del tequila, llegamos a tener 18,6% de desempleo, empezó a bajar con la recuperación de la economía en el año 96, 97 y 98, para el año 98 teníamos 11% de desempleo, pero se recrudeció el problema con el año 99-2000 por la profundización de la recesión. Y la década esta es una década que empieza con un desempleo en 18%, prácticamente toma Néstor Kirchner el poder, y en estos momentos está estable alrededor del 7%. Digo alrededor del 7% porque el número de desempleo también está truchado. Hay regiones, por ejemplo, cuando vos miras la encuesta permanente de hogares, hay regiones como Resistencia, por ejemplo, la Gran Resistencia en Chaco, donde el desempleo es 1,2%. Y eso es imposible, no pasa ni en Alemania. Entonces, evidentemente, han tocado un poquito el número, de cualquier manera, es un desempleo bajo en comparación con lo que fue el nivel de la década del 90, que fue un nivel de desempleo alto. Lo que pasa es que era la inflación baja. Por eso te digo que en la comparación de pobreza quedamos más o menos empatados. En los 90 es verdad, había desempleo más alto, pero había inflación mucho más baja, prácticamente cero. En cambio, en este periodo que tenemos ahora, tenemos desempleo mucho más bajo, pero inflación mucho más alta. Bien. Ahora, lo que está pasando últimamente también es que los números que se han truchado, como decías, y como podemos verificar claramente en los últimos años, de estadísticas nacionales, internamente está este debate, ya la gente casi que ni toma en serio algunos números. Pero el tema es que cuando uno empieza a compararse con los vecinos, en la balanza comercial, por ejemplo, para la Argentina lo que le vendemos a Brasil y le compramos es una cosa, pero para Brasil ya es otra. Sí, sí, realmente hay una diferencia prácticamente de 8.700 millones en el total de exportaciones, que en el saldo comercial nos deja una diferencia de unos 1.000 millones, porque también hay problema con las importaciones. Esto hay que decir que siempre existió una diferencia entre los datos que reportaba el Banco Central y los datos que reportaba el INDEC, porque el Banco Central es el que realmente verifica si los dólares entran o no. Claro. Entonces, por ahí hay exportaciones que están liquidadas por un monto, pero que los dólares todavía no entraron. Por ejemplo, si yo te vendo a crédito, o te vendo y vos me pagás el año que viene, o me pagás a 180 días, entonces los dólares en el Banco Central no entran. Entonces ahí había una diferencia. Lo que pasa es que para el año pasado la diferencia es sospechosamente alta. Entonces, ahora todos empezaron a mirar los números también del comercio exterior, que se suponía que eran números sí que no estaban tocados, y uno empieza a dudar si esos números no están tocados también. Por eso, digamos, Brasil tiene una cuenta y la Argentina tiene otra. Sí, eso, el problema, vuelvo a insistir, es de la magnitud de las diferencias. Siempre, cuando vos mirás, hay una serie de investigaciones graciosas que se hacían en una época, que era sumar el superávit comercial de todo el mundo, de todos los países del mundo. Sí. Por definición, te tiene que dar cero eso, porque lo que es superávit de uno es déficit de otro. Así que a la larga el superávit comercial de todo el mundo, salvo que estemos vendiéndole algo a Marte o a la Luna, el superávit comercial de todo el mundo tenía que dar cero, tenía que dar balanceado.
y nunca da cero. Cuando mirás los números siempre, cuando vos cruzás los datos de un país con los datos de otro país, suele haber diferencias metodológicas en cómo se computan las exportaciones en un país. Por ahí en un país se computa por lo devengado, o sea, por lo que está registrado, en otro país cuando entran los dólares. Entonces puede haber esa diferencia. Lo que sorprendió ahora, insisto, es la magnitud. Apareció una diferencia de un orden más grande al que habitualmente aparece. Finalmente, Martín, hoy el jefe de gabinete Capitanich dijo una frase que sobre las tasas, ¿verdad? Dijo, nos parece abusiva la posición de entidades financieras que pretenden cobrar o percibir semejante tasa de interés. Es decir, que el gobierno está llamando la atención a los bancos para obligarlos o sugerirles que bajen las tasas. Por otra parte, una tasa alta lo que te hace es secar un poco el mercado de pesos que iban al dólar. Claro, esto no es ninguna novedad. Las tasas altas estuvieron durante todo el periodo que empieza en el 2007 y tiene que ver con la inflación alta. Inflación alta en un contexto de un mercado financiero poco competitivo, con relativamente pocas entidades, está más concentrado el mercado financiero ahora que en los 90, ese es un dato también interesante. En los 90 el sistema financiero era más competitivo, este es un sistema financiero con menos entidades, más concentrado y entonces que poco competitivo. Y por lo tanto, lo que estás viendo es que se apoya sobre un nivel inflacionario alto, entonces las tasas son altísimas, y a eso le tenés que sumar lo que es el costo financiero para muchos bancos. Te dicen que la tasa es del 44%, que es una animalada, y a eso le tenés que sumar todos los costos administrativos, distintos conceptos que te hacen un costo financiero total, a veces para buena parte del financiamiento del consumo en Argentina, arriba del 80%. Entonces, eso no es novedad, no es de ahora, obviamente se agravó porque subió la inflación y entonces subieron las tasas también, y eso hace que suba todo, pero el problema estuvo, ya te diría, desde por lo menos desde el año 2007. Lo sorpresivo es que el gobierno no promueva la mayor competencia del sistema financiero y no se ocupe de hacer bajar la inflación, que es la mejor medida, porque ¿por qué en Uruguay no pasa esto? ¿Por qué no pasa esto en Chile? ¿Cuál es el problema? No nos comparemos con Suecia, con Dinamarca, con Estados Unidos, miremos alrededor. ¿Por qué? ¿Por qué la tasa de interés en Uruguay para un crédito hipotecario es del 6% y en Chile es de un 5% y en Argentina es de un 12%? ¿Qué está pasando ahí? La diferencia central es la inflación. Entonces, si no atacamos el problema de la inflación y no hacemos competitivo el sistema financiero, esto con el garrote no se resuelve. Bueno, pero entonces, ¿qué quedamos con las tasas? ¿Tasas altas para que no haya tantos pesos que se vuelquen al consumo y generen inflación o bajar las tasas? Lo que pasa es que cuando vos me decís tasas altas, yo te digo, ¿cuáles son las tasas que tiene el Banco Central en estos momentos? 28%. Claro. Ahora, las tasas de 28%, en realidad, con los niveles inflacionarios que hay en la Argentina ahora, no son tasas altas. El problema central no es que haya tasas altas, el problema central es la inflación en la Argentina. Si vos bajaras drásticamente la inflación a un nivel razonable, 3, 4%, 5%, si querés que ya es un poco alto, entonces las tasas serían muchísimo más bajas, drásticamente más bajas, el crédito sería mucho más competitivo para todo el mundo, el sistema se expandiría y no tendríamos este problema, que es lo que, ya te digo, lo único que hay que hacer, porque si no es muy fácil, vos decir, ¿por qué no dejamos que opere un banco uruguayo en Argentina? ¿Por qué no dejamos que opere un banco chileno? ¿Por qué no dejamos que opere un banco brasileño? El problema que van a tener va a ser que van a ser más competitivo el sistema y eso va a estar bueno porque van a bajar las tasas de todo el mundo, pero el problema que van a tener es el piso de inflación tan alto que no te deja bajar mucho más las tasas. Muy bien. Gracias, Martín, por atendernos. Un abrazo.